Saludos, bienvenidos a Mirada Femenina. Hoy es viernes 8 de mayo de 2026. Culminamos la semana con ustedes, analizando nuestra realidad, tanto aquí en República Dominicana como fuera del país. Recordarles que a inicios de semana tuvimos la entrevista con el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Ustedes pueden ir al canal de YouTube de Acento TV y ahí ver ese contenido que es muy útil, sobre todo con los cambios que se avecinan en materia laboral. Saludos, Elvira Lora. Hola, ¿qué tal? Asimismo, bienvenidas este viernes 8 de mayo, cuando el mundo recuerda lo que es el Día de la Victoria. Un día como hoy, en 1945, queda sellada lo que fue la Segunda Guerra Mundial con la rendición del ejército nazi. Y es importante hablar de esto porque vemos esos destellos otra vez, ¿verdad?, de autoritarismo, de nacionalismo extremo en nuestro mundo, y hoy creo que debemos reflexionar con respecto a eso. Viernes, comienzo de un fin de semana con buenas actividades culturales. Vamos a recordarles a nuestra audiencia que vayan a los cines a ver la entrevista tan interesante que le hicimos a Tatiana, nieta de mi abuela. Creo que es una buena pausa cultural para alimentar el alma. Sí, y vean la entrevista también en nuestro canal de YouTube de Acento TV y vayan al cine a ver este documental, una pieza de arte que realizó la fotoperiodista Tatiana Fernández Lleara, una producción muy buena, talento local, porque Tatiana es orgullosamente de aquí. Franco Macorizano. Y qué bueno que se presenten este tipo de producciones de calidad. Así que como parte del fin de semana, ya para relajarse la mente, vaya a los cines a ver esa película. Y también quisiera, Elvira, pues adentrarnos un poco en el ámbito internacional. Hay un hecho muy importante, diríamos que podría pasar un tanto desapercibido en medio de todo lo que tenemos nosotros a lo largo de la semana, pero sí hay un hecho relevante y fue la reunión ordinaria que sostuvieron esta semana los estados que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, la OEA, con respecto a Haití. ¿Por qué es importante? Obviamente porque tenemos a Haití a nuestro lado y cualquier avance o retroceso que se tenga en esa nación incide en nosotros de manera positiva o negativa. En este caso fue una presentación que se hizo de cuáles son esos avances con respecto a todas esas acciones que se han tomado o que se anunciaron que se iban a tomar con respecto a Haití. En este caso vimos a la representación de República Dominicana. Ahí estuvo la embajadora que nos representa ante la OEA, Mayerlin Cordero. Ella tuvo una participación incluso a inicios de la presentación de la OEA como tal. Dijeron a República Dominicana se le concederá un tiempo de 7 minutos para su presentación, que era un tiempo más largo que la presentación de los demás embajadores, me imagino yo, por la cercanía que tenemos con Haití y lo que significa ese país para nosotros. Pero como balance general o mensaje más importante en medio de la presentación de avances que hicieran los diferentes miembros de la OEA, lo más importante, Elvira, fue el mensaje principal, diría yo, fue que están de acuerdo en que se avance, en que se tomen acciones para Haití, pero están de acuerdo en que Haití tiene que ser quien lidere esas iniciativas. Así es, esta hoja de ruta, podríamos decir, un plan, ¿verdad? Un plan sellado y también consensuado por las vías diplomáticas, habla de que es Haití el responsable de su destino, pero que tendrá de una u otra manera el apoyo de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Y entre estos está la República Dominicana, que es su vecino, es quien comparte territorio con Haití. Importante recordar la situación que ha venido pasando el país en los últimos días. Recordemos lo que han sido los ataques de las bandas que no se detienen, de las pandillas, ¿verdad? La situación también fronteriza con la República Dominicana, situación de pueblos, provincias que tienen más de una década sin energía eléctrica desde que llega la noche, situación de todos los servicios básicos, que es lo que está viviendo en Haití. Sí. Y también tenemos brotes de algunas enfermedades que también merma
la productividad y la vida cotidiana de nuestro vecino país. Creo que esta reunión de la OEA también tiene algo relevante e importante, y es que por fin, ¿verdad?, como que todos los países dicen, tenemos que hacer algo por este país. Sí, bueno, y es que incluso lo decía el representante de Argentina, ellos decían, se necesita presupuesto, vamos a abogar porque se les entregue ese presupuesto a Haití para que se pueda hacer algo que contribuya a un cambio real. Habría que ver, obviamente, y es algo que comentaba el representante de Antigua y Barbuda, él decía, no midamos el éxito en torno a cuáles son las iniciativas que se anuncian que se tomarán con Haití, midamos el éxito de esto con un Haití más seguro, un Haití que avance, que progrese, exacto, y no solo con lo que nosotros digamos aquí. A mí me pareció esa intervención del representante de Antigua y Barbuda brillante, porque él reconoció que desde organismos como la OEA y otros también, y otras entidades internacionales, se dice mucho, se reúne mucho la gente, pero al final tenemos a Haití sumida en la situación en que todavía se encuentra esa nación. Este señor, voy a leer textualmente lo que él comentó, él dijo, la verdadera expresión del progreso no será el número de reuniones celebradas o comunicados aprobados, sino si los haitianos están seguros, si las instituciones están funcionando, si se ha restaurado la confianza pública y si pueden celebrarse elecciones creíbles. Y ese punto es importante. También en estos días, Elvira, vimos, por ejemplo, cómo el canciller de la República, Roberto Álvarez, anunció que República Dominicana contribuiría con un aporte económico para importante, el tema de seguridad en Haití. Recuerden que salió la misión keniana y entra ahora otra conformación que es la Fuerza de Supresión de Pandillas. Entonces, República Dominicana entregó al Fondo Fiduciario de la ONU $10 millones, que uno muchas veces dice, bueno, ¿y de dónde sacamos nosotros dinero para darle a las otras gentes? Si aquí por eso fue que los partidos se pusieron bravos. Pero en este caso, República Dominicana aportó $10 millones en este año, se comprometió también a aportar la misma cantidad para 2027, y ahí vemos cómo se suma ese aporte económico que incluso en la reunión, el secretario general de la ONU, de la OEA, Albert Randim, dijo gracias a República Dominicana por entregarnos ese aporte económico. Asimismo, entonces vemos la OEA ya más empoderada, ¿verdad? Y consciente total de la situación de Haití y con la mira de las próximas elecciones, próximas y urgentes, que deben celebrarse en ese país donde hay más de una veintena de partidos políticos que irían a esa contienda electoral. Y esto es importante porque aunque el primer ministro actual incluso dio una entrevista a CNN y habló sobre lo que es los planes y cómo la inversión extranjera, ¿verdad?, es una prioridad, no puede hacer nada con esta situación tanto económica, política y social. Y bueno, además de la representación de República Dominicana, tengo aquí, porque vi ese encuentro que televisaron ellos, y no televisaron, lo pusieron en las diferentes redes sociales, ya uno con la costumbre. En el caso de la representación de República Dominicana, la embajadora ante la OEA dijo que ella valora las acciones, República Dominicana como tal valora las acciones que se han tomado, pero subrayó algo que ha sido reiterativo en cuanto a nuestro país, que requiere de una respuesta colectiva, solidaria y también sostenida de todo el hemisferio. En el caso del secretario general, Albert Randim, él decía que a partir de junio ya tendrá una presencia mucho más sostenida la OEA en Haití, incluso dijo que contará con un personal muy experimentado, y todo esto lo vemos. Yo quisiera verlo de manera positiva, porque ojalá que estas acciones continúen rindiendo sus frutos. El embajador ante Haití, por ejemplo, decía que hace poco, él ponía esto como un caso de éxito, él decía que hasta hace poco en Haití los paramédicos pudieron participar en una actividad
por primera vez en 6 años, Elvira, un cuerpo de paramédicos acreditado en Haití pudo participar en una actividad oficial celebrada en el Palacio Nacional. Imagínense ustedes si ese país tiene problemas, que algo que sería común no se había podido hacer por el tema de la inseguridad. Entonces, esto lo mostró como un caso positivo. Lamentablemente, hay informes como el de la ONU que demuestran que la violencia aumenta y se extiende, se expande, además de la capital. Entonces, hay que estar muy atentos a este tipo de reuniones y así como dijo el de Antigua y Barbuda, que no se quede en reunión ni en comunicado bonito, claro, sino que se tomen las acciones debidas. Así es, y bueno, Haití ha sido un tema tan presente para algunos líderes y lideresas mundiales que incluso recordemos las palabras del Papa León, que hoy se conmemora un año de su entronización como Papa tras el Papa Francisco. Entonces, él ha puesto, ¿verdad?, los ojos en todas partes del mundo, como es su liderazgo, incluyendo Haití y los países, ¿verdad?, donde sucede la extrema desigualdad y pobreza, como lo es el vecino país. Conversando sobre eso, sobre lo que ha sido este primer año del Papa León, podemos señalar que ha sido un Papa más discreto en lo que se habla de su discurso público que el entrañable Papa Francisco. Sin embargo, esa discreción no lo ha quitado de la vista pública y él sí ha hablado de lo que es la igualdad, la equidad social, la paz, la justicia, y ha puesto un ojo importante en los que son los y las migrantes. Y esto, eso le generó roncha, la primera ronchita con el gran, es verdad, como dice, vamos a decir, algunos artistas estadounidenses como Meryl Streep o Al Pacino, hablan de que Trump es el rey, el emperador. Entonces al emperador Trump, esa fue como la primera, vamos a decir, encontronazo con el Papa Francisco, pero luego, con el Papa León. Luego el Papa León sí se refirió también a lo que es el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y fustigó esta manera, estos ataques y la guerra. Lo que provocó, recuerda, que incluso que el vicepresidente J.D. Vance señalara que él no era como un líder y que su teología no era la apropiada. Señores, un papa y un vicepresidente, ¿verdad?, señalando. También podemos señalar que en este primer año del Sumo Pontífice ha sido muy importante lo que ha dicho de la inteligencia artificial. Ha sido un pontífice que ha hablado tanto de la inteligencia artificial como de el teletrabajo también y las jornadas laborales. Esto creo que ha sido como la luz más importante que él ha traído a la conversación mundial. Así como tú decías, Elvira, el Papa León ha sido un papa mucho más moderado, aunque tiene un estilo cercano que se asemeja un tanto al pontífice Francisco, pero en el caso del Papa León, él se ha presentado como una persona moderada, en el medio está prácticamente como una especie de etapa de transición de la Iglesia Católica. Es importante esto porque el Papa representa a mucha gente, muchos creyentes que profesan la fe católica, y es importante también sin tener en cuenta si usted pertenece o no al catolicismo, porque la figura del Papa como tal tiene mucho peso, mucha relevancia, y el que él, aunque tiene un perfil moderado, se haya enfrentado con Donald Trump y haya tenido la valentía incluso de referirse a temas que son bastante espinosos para muchos gobiernos, no solamente el gobierno de Donald Trump, como lo que es la migración, los derechos humanos, que hay tanta gente que eso le genera miedo y horror y rechazo, y él ha sido una persona muy frontal con respecto a esto. Le caracterizan incluso como una persona que tiene un perfil internacionalista. Él no se ha quedado solamente en el Vaticano o centrado en el Vaticano, sino que tiene en el año que tiene unos 3 viajes internacionales. Eso es importante. También es muy cercano a la comunidad latinoamericana. Recordemos que él, gran parte de su carrera como sacerdote estuvo en Perú, y eso tiene mucho significado. Y estuvo aquí también en República Dominicana.
Dominicana. En La Vega. Sí, en tu provincia. Ahora por eso dije en La Vega. Sí, tu provincia. Pero pienso que esos enfrentamientos del Papa con Donald Trump, ya sean enfrentamientos provocados, directos o indirectos, le han costado mucho también a la imagen de Donald Trump. Así porque hay mucha gente, aunque en Estados Unidos hay una apertura en cuanto a religión, ahí no es como aquí, que el catolicismo tiene bastante peso. Aún así, a Donald Trump le ha costado también una parte de ese electorado, una parte de la gente que le seguía, porque él ha sido, con ese tema con el Papa, ha sido muy arriesgado, muy atrevido, incluso posteando imágenes de él como si fuera Jesús. Y eso es una especie de ataque directo al Papa, como para una provocación también a toda esa fe. Y eso le ha costado, si nos ponemos a analizar. Lo que yo creo que a Trump le salió el tiro por la culata, porque como este es el primer Papa en la historia estadounidense, pensó que le iba a alabar todas las situaciones que están ocurriendo, pero ha sido todo lo contrario. El Papa León ha dicho que cuidado con que estos ataques de Estados Unidos e Israel a Irán lo conviertan en un discurso de una guerra santa, y advirtió y advierte el gran problema que significaría esto para el mundo. Pero también veamos a un Papa que, aunque discreto, ha dado tolerancia cero a los abusos sexuales, ¿verdad?, que han encontrado evidenciados en el mismo Vaticano. Entonces vemos que una personalidad más tranquila, pero no menos cierto que ha sido un pontificado, un año que ha dejado frutos, muchos frutos. Sí, y vimos también cómo esta semana, específicamente este jueves, se sostuvo la reunión entre Marco Rubio y el Papa, como una especie de tratar de aliviar esas tensiones que hay entre Donald Trump y el Papa León. Vimos cómo el secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el Papa León, y esto es importante porque en este caso sería el primer funcionario del gabinete, el primer encuentro de un funcionario del gabinete estadounidense con este pontífice, y eso también marca la pauta en cuanto a cómo más o menos Estados Unidos, el gobierno como tal, quiere bajar esa tensión que existe con Donald Trump. Ellos incluso esta semana hubo enfrentamientos entre el Papa y Donald Trump, y eso diría yo que va para largo. No creo que la reunión de Marco Rubio apacigüe las cosas, aunque él obviamente, el Papa como persona diplomática que tiene que ser, lo recibió y encantado de la vida hablando con él. Sí, bueno, y decir también que dentro de sus visitas internacionales, del 6 al 12 de junio de este año, se espera que visite España, y es una visita muy esperada, pero también con muchas expectativas, incluso porque uno de sus días, que dará una misa, coincide con uno de los conciertos de Bad Bunny, y ha generado mucha, ¿verdad? Que ¿quién llenará más estadio? Entonces, pero el Papa ha señalado que va a España. No quisiéramos terminar este bloque sin recordar que hoy son las honras fúnebres del padre José Luis Sáez Ramos, jesuita, que llegó aquí a la República Dominicana de 16 años y sirvió por más de medio siglo a la Iglesia Católica, convirtiéndose además en el historiador en quien más compiló evidencias. Hay un libro importante de él, es cómo actuó la Iglesia Dominicana durante la era de Trujillo, pero también fue el profesor de la generación de periodistas que me antecede a mí y a ti te antecede doblemente. Es decir, fue profesor, por ejemplo, de nuestro director, Fausto Rosario Adames, fue profesor también de periodista y ahora diplomático Juan Bolívar Díaz, de Ana Mitira Lora, de Ángela Peña. Mucha gente buena. Sí, y tú estudiaste con uno de sus libros, porque todos los libros de Memorias de un Sueño Importado lo hizo el padre José Luis Sáez Ramos. Las honras fúnebres serán hoy, viernes 8 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en la capilla San Ignacio de Manresa de Loyola, en Santo Domingo, a partir de las 11. Entonces, damos nuestra solidaridad y nos sentimos en verdad muy tristes por esta partida de un hombre que dio mucho en las aulas, pero también tiene compilada y dejará una memoria
bibliográfica importante para nuestro país. Así es, nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más Mirada Femenina. En la República Dominicana, 7 de cada 10 mujeres enfrenta violencia digital, una agresión que impacta profundamente su salud emocional y corporal. Peor aún, esta forma de violencia apaga sus voces, debilitando el ejercicio democrático al que todas tenemos derecho. Es un entorno hostil que impone autocensura y reduce la participación en la vida pública y política, los medios de comunicación y las instituciones. Por eso te invitamos a romper el algoritmo, porque juntas somos invencibles. Aquí estamos las que hemos resistido a los ataques de descrédito, los comentarios misóginos y debates manipulados. Estamos con nuestras experiencias vividas para que ninguna dominicana más sea víctima de los discursos de odio, la ridiculización sistemática y los intentos de borrarnos de la historia. Como nuestras pioneras, no vamos a rendirnos en la urgente tarea de pensar, construir y transformar la República Dominicana desde nuestros saberes. Romper el algoritmo es levantar la voz frente a las campañas difamatorias, porque no nos van a callar. Romper el algoritmo es aprender de nuestras heridas y resistencias. Romper el algoritmo es empoderar, creando las herramientas necesarias para vivir libres de violencia digital. Romper el algoritmo en contra del silencio digital. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso debe de cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz. Continuamos en Mirada Femenina este viernes y nos acompaña Indira en el día de hoy, el psicólogo, coach y también, como no recordar, gran estilista de modas, Juan Rojas, quien ayer anoche, ¿verdad?, puso en circulación su libro, Cuando la vida nos sacude. Estuve ya desde anoche viendo y leyendo parte de esta obra, Juan, te felicito, que recoge testimonios reales de qué estamos viviendo las personas en estos tiempos. ¿Cómo te sientes, Juan? Y qué bueno que estás con nosotras. Estoy muy emocionado de estar en un programa donde realmente tiene un nombre impactante. Yo amo la mirada femenina. Me encanta ver cómo ustedes están enfocadas y sobre todo el contexto. Anoche fue un éxito dentro del marco de lo que es el quórum, el apoyo de nuestros amigos de la prensa y también los asistentes. El objetivo del libro, Cuando la vida nos sacude, que me incluye a mí y a todos, pues es un objetivo que abarca lo que es la palabra que está de moda, pero que es una realidad latente, resiliencia. Y además también es como, lo voy a decir en otro idioma, la resiliencia es resurgir de las cenizas como el ave fénix. Pero te lo voy a decir todavía más llano, palabra comprensiva. Es de las experiencias negativas, de lo que le llamamos problema, aprender para no repetir esa experiencia. Ese es el objetivo, porque luego que tú tienes unas consecuencias negativas, lo que hay que hacer es aprender de ella y no repetirla en algunos casos. Entonces de ahí juega un papel importante
este libro que fue presentado ayer en el Teatro Nacional, en la sala Aida Bonelli. Agradecer al Teatro Nacional por el apoyo, por su equipo. Quiero agradecer también tan rápido a Mirarba Ruiz por ese apoyo que me ofreció, ese cariño, ese ser humano maravilloso que nos vimos en Madrid y yo le regalé mi libro y me dijo: Juan, cuando venga a República Dominicana, yo voy a ser tu maestra de ceremonia. Qué bien. A mí me llenó tanto cuando ella me dijo esas palabras, pero no por el accionar de que sea la maestra de ceremonia, sino estamos hablando del ser humano. Claro. De lo que no se ve, de la parte interior, como ella me expresó que me quiere apoyar. Qué como bueno. También con ustedes, Gracias. Los medios de comunicación en 1900, pues yo no tenía nada más que un muchacho con deseo de echar hacia adelante, con disciplina, respeto, porque estudié en un colegio de monjas, mi madre era maestra. Y cuando la vida nos sacude no hay distinción. Exacto. Estimada Elvira. Juan, tú eres psicólogo, Sí. tienes una carrera como psicólogo. ¿Parte de esos testimonios tienen que ver con lo que ves en tu consulta o con lo que has aprendido de la psicología? Sí, son 25 capítulos. Cada capítulo es diferente. Se dividen en 5 bloques. Ahora bien, el epílogo sí tiene que ver de una manera directa con la portada de nuestro libro, porque el epílogo trata al final del túnel. Claro. Y al final del túnel se puede encontrar la salida. Pero ¿quién decide encontrar esa salida? Es verdad, yo te puedo prestar mi hombro para acompañarte, pero el hombro, no el cuerpo entero, porque si tú me arropas entero, entonces yo no voy a poder, dentro del marco de encontrar la luz de una manera. La unión hace la fuerza. Importantísimo. Estuvimos viendo también que en esta parte del libro, algunos capítulos terminan siempre con testimonios reales de cómo se salvó ante el dolor, ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo. ¿Es que es esto lo más común ahora en nuestra vida postmoderna? Ahora mismo lo más común es, y hay algo que la gente no le presta atención y solamente enfoca, estimada Elvira, Indira, la gente no está atento al duelo que genera la pérdida de una mascota. Ok. Y la gente no lo cree, la gente no habla de eso. Entonces tú comienzas con irritabilidad, los 5 es igual. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un divorcio, la pérdida de la desvinculación de un trabajo, esa palabra que a mí no me gusta, me votaron. No, a nadie lo votan de un trabajo. Ustedes lo desvinculan, ya prescinde, una palabra que tú me tienes que ayudar porque mi cerebro ya está muy bueno, prescinde de tu servicio. Ajá, prescindir de tu servicio. En este momento ya el contrato se ha suspendido. Pero decir, me votaron, no, a nadie lo votan, usted es una persona. Entonces, dentro del hilo de tu pregunta, es recomendable siempre que dentro del desarrollo, cuando la vida nos sacude, aprender, impulsarnos. ¿Y por qué le cuesta tanto a las personas? ¿Es la crianza que hemos tenido o es que los cánones sociales nos imposibilitan y nos hacen más difícil poder aprender de una experiencia negativa? Wow, qué buena palabra, excelente pregunta, los cánones. Va a depender mucho de los valores y la formación que tenga el individuo, la personalidad. También tenemos que entender lo que se llama situaciones cognitivas que tenga la persona. Temas no resueltos, temas orgánicos. Hay muchas personas que se manejan de una manera irrespetando los cánones, porque son básicos. Disciplina, respeto, puntualidad, esos acuerdos que tú haces a la hora de tú decidir echar hacia adelante. Y sí, hay personas que de una manera u otra se convierten en víctimas del sistema. Pero lamentablemente esas personas, por cualquier razón, pueden ser víctimas.
¿Y cómo uno podría enfrentarse a ese sistema? ¿Cómo enfrentarnos a esas pérdidas? ¿Qué hacer cuando la vida nos sacuda? Hay palabras clave que vienen siendo como profilaxis para nuestro diario vivir. Es lo que a mí me está resultando y me ha resultado. Me amo, me quiero, me respeto y me valoro. Me amo, me quiero, me respeto y me valoro. Recordando que existe el perdón. Tengo que perdonarme para luego perdonar a los demás. Qué interesante. Hay muchas teorías, una de ellas, yo no olvido, yo no borro. Es verdad, tú no olvidas, tú no borro, pero tú tienes que aprender a perdonarte y a perdonar a los demás. Entonces, basado en tu pregunta, si tú careces de amarte, quererte, respetarte, valorarte, te va a ser más difícil respetar los cánones, como dice nuestra estimada Elvira. Y cuando la vida te sacude y tú no te amas, te va a sacudir más duro. No es lo mismo. A nosotros nos sacudió, por ejemplo, el año pasado, una tragedia que marcó un presidente muy lamentable aquí en República Dominicana, que fue la del Jet Set. Todavía estamos incluso en medio de ese proceso de duelo, diría yo, pero también el proceso judicial como tal. Entonces, cuando hay una tragedia de esa magnitud, cuando el dolor no solo es individual, sino que es social, ¿qué se puede hacer? Yo te traje un material que lo presentamos ayer, que dura 1 minuto 50, para que luego pues lo compartan y lo puedan ver los amigos televidentes. Eso se transmitió ayer en privado. Y sí, hay un capítulo dentro de nuestro libro que tiene que ver con el duelo. Esa situación le pertenece a sociología, porque es un tema que afectó socialmente y va desde la psicología a la sociología. Hoy en día, y hago un aclarando, hoy en día nosotros los psicólogos estamos en algunas ocasiones usurpando el puesto de sociólogos, y no debería. Nosotros tenemos que hablar del individuo o quizás terapia de grupo. Pero hoy en día tú te encuentras muchos psicólogos, que están siendo intruistas a la carrera de sociología. Con esto te quiero decir que dentro del desarrollo de lo que es una persona, o mejor dicho, nuestra sociedad, yo tengo una opinión y es la siguiente. La primera es identificar ese dolor tan grande que ha generado a la sociedad esas pérdidas. También las consecuencias psicológicas, la consecuencia económica, y es un momento entonces donde la sociedad debe de agarrarse uno con otro para desarrollar fuerza. Y sobre todo también concienciar al que quiera y motivar al que no quiera, buscar apoyo, acompañamiento profesional. Ahora, esa tragedia, si yo tuviera la oportunidad, pues hiciera masivo el acompañamiento psicológico de manera gratuita. Exacto. Y no con una lista de espera en algunos lugares públicos. Hay una lista de espera muy grande para que un psicólogo te reciba 30 minutos y son 45. Así es. Lo idóneo. Es una tragedia que, verdad, que ha conmocionado, como dice Indira, a toda la sociedad. ¿Y hasta cuándo puede extenderse un duelo? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, las emociones, verdad, tenemos que dejarlas sentir? Es lo que hemos aprendido en el transcurso, por lo menos lo que he visto, y hasta películas de Disney, ¿verdad? Nos hablan de que todas las emociones son importantes. Pero ante un caso como el del Jet Set, este duelo que no cierra, porque no ha cerrado incluso, y hemos tenido otros especialistas en la justicia, ¿a cuándo se podría convertir en patológico y cuáles serían las consecuencias? Según algunas teorías y algunos
resultados, a partir de los 6 meses ya tú debes de comenzar a desarrollar, aprender, a saber, vivir e identificar, porque los duelos ninguno se pueden borrar. Y cuando el cuerpo humano te desarrolla pérdida de la memoria, es por algo. Lo que tenemos que aprender a vivir con nuestra mochila, identificar lo que nos suma, lo que nos resta, que te genera dolor, evitar lo que te genera dolor, porque no hay necesidad que tú tengas que ir para que te duela. Yo tengo en el caso de una persona que no va a la última morada. Es cultural en República Dominicana que la familia vayan al Camposanto, al cementerio, a sepultar. Y yo siempre veía que duele, y esa persona dije, bueno, ¿qué tú ganas? ¿Te duele? ¿Tú quieres dejar de ir? Ya es una decisión, y se puede, es sana, esa decisión es sana, porque cada quien puede decidir si recibir el dolor, si continuar recibiendo el dolor. Ahora, hay situaciones emergentes, hay necesidades que ya se escapan de cualquier teoría que uno quizá tenga inculcada por cualquier experiencia, pero si te duele, pues no te toque la llaga. Claro. Tú hablas de que debemos cargar nuestras mochilas. En eso, ¿qué podemos nosotras tener y nuestra audiencia tomando en cuenta cómo cargar esa mochila sin que sea tan pesada? Amándote y sobre todo buscando acompañamiento profesional si lo considera, decidiendo quiero ayuda, dejarte ayudar, acercarte a profesionales en el área de la salud y sobre todo tú no eres la única ni el único que tiene una mochila. Lo que tenemos siempre que aprender a vivir con nuestra mochila. Aunque yo sea psicólogo o he tenido la oportunidad de estudiar psicología, no significa que yo voy a hacer autopsicología, o mejor dicho, voy a quitar y a borrar mi mochila. El pasado es parte del ser humano, de nuestro presente, con perspectiva a nuestro futuro. De ahí surge la resiliencia, aprender para no repetir. Y aún así, como seres humanos, a veces repetimos inconsciente o conscientemente. Sí, qué bien, Juan. Bueno, tenemos que despedirnos y nos gustaría saber dónde las personas pueden adquirir Cuando la vida nos sacude. Sí, el libro Cuando la vida nos sacude pues está disponible en librería Hermanos Solano y en Amazon. Es un libro que no es un manual de autoayuda, es un libro que es una conversación y está escrito en palabras muy comprensivas. Está escrito para los hispanohablantes, para España y Guinea Ecuatorial. Todo el que hable castellano puede leer este libro porque no le va a generar ninguna situación, porque fue hecho con mucha dedicación y además de eso que sea 100% comprensivo, utilizando palabras de los 3 puntos que te he enfocado: hispanohablante, España y Guinea Ecuatorial. Bueno, qué bien, Juan, y gracias por estar con nosotras. Que tengas un feliz retorno, ¿verdad? Sí. A San Sebastián, y que bueno, y sigas también tan conectado aquí con la República Dominicana. Gracias, Juan. Volvemos en breve. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso debe de cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz.
No todo pasa en un solo lugar, Estados Unidos presentó su visión. pero todo nos impacta. Vive un momento histórico. La noticia que marca el día, la decisión que cambia el rumbo, las historias que explican lo que vivimos. Fijaron su posición acerca de la designación. Justicia, salud, política, educación y actualidad. Todo en un solo espacio. Instantáneas, con Nicole Espejo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Acento TV. Bueno, y continuamos con Mirada Femenina y hay unos resultados, Elvira, que tenemos nosotros que analizar aquí porque tienen que ver con la sociedad dominicana como tal, y me refiero a la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar 2005-2024 que realiza la Oficina Nacional de Estadística, una compilación desde el 2005 hasta el 24 de cómo se conforman los hogares aquí en República Dominicana, de cuál es el estado conyugal, de cuáles son las características de los jefes de hogar, de cómo ha avanzado la lectura, de cómo se ha disminuido el analfabetismo aquí en República Dominicana. Así que examinemos algunos de esos resultados. Por ejemplo, cuando se habla del estado del análisis conyugal, vemos que la unión libre es la principal forma de convivencia en los hogares dominicanos, y ahí vemos un cambio significativo y habla mucho de cómo la sociedad como tal está mucho más abierta. Asimismo, vemos que los casados o casadas legalmente disminuyeron de forma progresiva, reduciéndose a 24.12% en 2005 a 17.86% en 2024. Menos dominicanos y menos dominicanas casándose, ¿verdad?, legalmente, vamos a decir, en el matrimonio, pero optando más por lo que son las uniones libres. Aumenta también las categorías de divorciados y separados. Entonces, esto... La gente no está en eso. Y eso repercute de una u otra manera en lo que es la convivencia familiar, pese a que somos, según un índice, los dominicanos somos muy familiares, pero también de una manera u otra repercute en una figura importante. Es la figura de la madre soltera y de las jefas del hogar. Y esto debe entonces mirarse desde las políticas públicas, en el sentido de que no solamente serían subsidios, sino que también tenemos que trabajar y crear mecanismos con respecto a lo que es la conciliación laboral, el tiempo que una mujer pasa en el trabajo. Pero bueno, quizás también este fenómeno de la unión libre es porque ha faltado de manera histórica lo que es la corresponsabilidad del hogar, la presencia de un hombre, ¿verdad?, de un padre presente, pocos dominicanos en los hogares. Por ejemplo, vemos que aunque la unión libre predomina, sí la familia como tal o el hogar nuclear, que es el que se compone de padre, madre e hijos, es el que predomina también. O sea que son familias, la mayoría de familias aquí en República Dominicana tiene esa de acuerdo a lo que dice aquí, esta encuesta de Hogar tiene esa composición. Hay algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, y es que los hogares extendidos, que son los que incluyen abuelos, tíos u otros parientes, disminuyeron. Por ejemplo, en 2010 había un 31% de hogares en República Dominicana que se componía de esa manera, y ahora en 2024 eso disminuyó a un 14.80. O sea que cada vez más vemos que las familias se reducen y ya no se acostumbra o no es tan común ver que se viva con el abuelo o que se viva también en comunidad con algún tío o tía. Entonces eso demuestra un cambio en cuanto a temas de hogar. Hay algo que me pareció importante, aunque es algo que ya sabemos, y es que la mayoría de personas en nuestro país vive en el área urbana. Exacto, por ejemplo, en la región de Los Amos, ¿verdad? Exacto, pasamos de en 2005 era un 64% de personas que vivían en el área urbana y un 35% en el área rural, en el campo. ¿Qué pasa? Que ahora en 2024 hay un 84% de personas que vive en las capitales, en lo urbano, y un 15% en lo rural.
esto dice mucho, Elvira, porque nos habla de cómo funciona la economía, de cómo hay gente que considera que en el campo no va a encontrar una oportunidad o un trabajo como espera. También incide mucho en los efectos también en cuanto a cómo se conforma la sociedad. Así que ahí vemos cómo continúa el alza a que la gente vaya y resida en el área urbana. Pero también nos habla de falta de políticas públicas para que la gente se quede en la zona rural, se quede en el campo y hagamos de esos territorios productivos. Entonces, también ahí se ve cómo los servicios públicos están de espaldas a las zonas rurales y además, entonces, traemos a la región de Los Sama, que es la que conforma el Gran Santo Domingo, una mayor cantidad de presencia de desigualdad e inequidad, mientras los campos, ¿verdad?, se quedan en solitario. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, como ProRural Joven, ProRural Mujer, que deben impulsar que las personas se queden, ¿verdad?, se queden en esos territorios, pero que, ¿por qué las personas emigran hacia Los Sama? Bueno, porque ahí no hay condiciones, no hay servicios. En Juancho, por ejemplo, a los pies de todo el parque eólico, los apagones son mayores que aquí. Si uno viaja a los territorios, la data, la brecha digital es mayor. Y entonces todas esas condicionantes, que son nuevos condicionantes que ven las personas y que se convierten de una u otra manera en los aspiracionales, no están en las zonas rurales. Y también es muy determinante porque, bueno, uno siempre va a los territorios, como esas zonas rurales se quedan con los grupos etarios de mayor edad, los jóvenes vienen hacia acá, se deterioran los servicios públicos, pero también ocurre otra cosa, hay una gran presencia de situaciones como puntos de droga, ahí, ¿verdad? Hay de todo. Hay de todo, se quedan en el olvido en nuestros campos, siendo zonas productivas importantes. Yo me pongo a pensar, Elvira, por ejemplo, en esas iniciativas que tiene el gobierno con respecto al tránsito, en cómo está ampliando avenidas, haciendo tal cosa, pero cada día más nosotros vamos a tener más vehículos en la ciudad. ¿Por qué estamos todo el mundo aquí? Porque todo el mundo está aquí, entonces pienso que, si bien felicito, qué bueno que se estén haciendo este tipo de iniciativas, pienso, por ejemplo, en el área de la Colombia, en el área del Jardín Botánico, que se quieren hacer todos esos cambios, cortar parte de la avenida para ampliar la calle. Eso al final no va a tener el efecto que se espera, porque usted puede ampliar lo que más usted quiera, pero si usted todavía tiene una gran cantidad de gente y cada día esa tendencia va en aumento, obviamente que llegará un punto en que vivamos, no sé cómo, sobresaturados. Entonces, por eso es bueno analizar este tipo de encuestas. Hay algo que también indica esta evaluación que hace la Oficina Nacional de Estadísticas y es con respecto a los hogares como tal, pero al hecho de que hay cada día menos niños. Nuestra sociedad, la gente no está necesariamente en tener hijos o tener un niño solamente, no por el mismo costo de la vida, imagino, y también ahí está el aumento de hogares con una persona mayor de 65 años o más. Y ahí se ve cómo ya inicia esa etapa de envejecimiento de la población dominicana. Exactamente. Otro dato importante es cómo ha variado el nivel educativo de los jefes y jefas de hogar. En este sentido, ha aumentado la lectoescritura, aunque otros conocimientos fundamentales no están muy bien registrados. Y en el nivel educativo, por ejemplo, se observa, de acuerdo al hogar, que la educación básica bajó de 5.20% en el 2005 a 38.32% en el 2024. La secundaria aumentó, con lo que tú dices, hay menos niños y niñas, hay más adolescentes, un 21.35% a 34.49%. La universitaria se duplica y aquí hay otra situación. Vamos más por la educación universitaria y dónde está la técnica. Ay, sí. Entonces eso convierte todo el mundo quiere ser licenciado. Exacto. Para quedarse sin trabajo o trabajar. Y no vamos a decir que todo el mundo quiere ser, ¿verdad?, abogado. Y tenemos miles de abogados. Contable, abogado, muchísimas profesiones que hay que dosificar un poco. Luego siendo oficios, ¿verdad? Luego haciendo oficios. Entonces ahí, ¿verdad?, se pierde
una parte importante del presupuesto, pero también lo que es la tecnificación, por ejemplo, la tecnificación de la agroindustria dominicana. La tecnificación, estamos también hablando de todo lo que es los semiconductores de las zonas francas. La universitaria se duplica de 11.2 en el 2005 a 24.32 en este 2024. Posgrado crece de 0.56 a 2.30 y eso tiene que ver mucho porque ahora mismo la gestión de talento humano, incluyendo la misma administración pública, da exigencias y da bonos por tener algunos estudios de posgrado, eso es positivo, y vemos cómo cae la tasa de nivel preescolar, cae de 13.91 en el 2005 a 0.18 en 2024. Entonces, estamos hablando de una sociedad que está en un grupo etario mayor y que hablamos ya de una sociedad con mayor promedio de personas envejecientes, ¿no? En esa curva de edad. También en cuanto a las mujeres, Elvira, por ejemplo, quienes encabezan los hogares en República Dominicana, vemos que casi la mitad de los hogares dominicanos está encabezado por una mujer. Claro, lo que y eso decía. hay una tendencia ahí que va en alza poco a poco, se va equiparando con los hombres. Por ejemplo, hace 20 años teníamos que los hombres encabezaban el 67.6% de los hogares frente a un 32% de las mujeres, y eso cambia ahora en 2024, que es la fecha de corte de esta encuesta, de un 32% de mujeres que encabezaban en 2005 a un 44.97%, casi 45% en 2024. Vemos cómo hay una mayor participación de las mujeres como proveedoras en los hogares. También eso hay que tomarlo en cuenta porque hay incluso algunos hogares que tienen a la mujer y al hombre, pero la mujer es tal vez quien tenga un ingreso sostenido, un ingreso fijo, a diferencia del hombre. Entonces ahí pasa la mujer a ser la cabeza de esos hogares. Y mayormente vemos una mayor presencia de esas jefaturas de hogar de mujeres que son maestras. Y a propósito de eso, hemos preparado un reporte que vamos a ver a continuación de lo que es la sexta etapa de la evaluación docente del Ministerio de Educación, en el cual no se hacía desde hace una década, y trae como novedad que las aulas dominicanas están siendo evaluadas, o sea, la práctica docente cotidiana está siendo evaluada desde el pasado 7 de mayo hasta el próximo 7 de junio. Así que veamos este reporte que realizamos sobre lo que es esta sexta etapa de evaluación de desempeño. En todo el país, más de 78.400 docentes están bajo la lupa, pues hasta el 7 de junio se desarrolla la etapa más exigente de la evaluación de desempeño docente 2025-2026. La observación directa en el aula. Por primera vez en casi una década, evaluadores se sientan al fondo del salón de clases para observar cómo enseña cada maestro, cada maestra en tiempo real. El proceso está siendo coordinado por el MINER, la ADP y AMPROTED. La rúbrica mide aspectos claves, tales como planificación docente, enseñanza activa, evaluación de aprendizajes, gestión del aula y entorno escolar. La observación dura entre 45 y 50 minutos, según el nivel educativo. El desempeño se clasifica en 4 niveles: insatisfactorio, básico, competente y destacado. El MINER ha recomendado que los docentes enseñen como siempre, con una planificación habitual, participación activa del estudiantado y objetivos claros de aprendizajes. Lo que no deben hacer los docentes, recomienda el MINER, es alterar la dinámica para impresionar al evaluador. Son 1.679 técnicos educativos, seleccionados por su experiencia y capacitados para garantizar criterios uniformes en esta evaluación. Su rol no es inspeccionar, sino observar con objetividad el aula. La evaluación se extiende por todas las regiones del país.
Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal y más. Un esfuerzo nacional para mejorar la calidad educativa. La evaluación docente no busca señalar errores, sino identificar fortalezas y necesidades de apoyo. Es el primer paso hacia nuevas políticas de formación continua y reconocimiento de la labor docente. Como vimos en este reporte realizado, se trata de algo muy novedoso que no se hacía desde hace una década y que los maestros y las maestras deben saber que no es un inspector que está o una inspectora que está en el aula, sino que es un proceso donde se ve cómo se imparten los conocimientos. De una manera u otra eso va a contribuir a lo que es la formación continua y a poder tener una calidad educativa que es importante para alcanzar el desarrollo progresivo y sostenible de nuestro país. Sobre todo porque ha sido una demanda histórica de República Dominicana que tengamos una mejor educación, que nuestros docentes estén mucho mejor formados. Entonces, qué bueno que se fomenta este tipo de iniciativa y que se evalúa por igual a los docentes, es válido. Así es. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias.